a todos. Aquí estamos reunidos con Agustín, con Camila, con Pierito, con Tommy, el hermanito de Cami, el papá de Cami también está aquí, Oscar. Y bueno, y hay, por Zoom hay varios más. Está Juan, Lilian, Carmen, Mirta, José, Alvarito. Bueno, gracias a todos por acompañar, por compartir. Gracias. Espíritu Santo de Dios, tú has ministrado a mi vida, has hablado, Señor mío, tu palabra. Yo te pido que en esta hora sigas siendo tú el que hable a través de mi boca. Toma el control de todo, Señor mío. Todo se sujete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra a ti, Señor. Tu palabra, Señor mío, hará aquello para lo cual tú la enviaste a tu sierva, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el Señor ha tratado en este día, en estos días, con diferentes versículos, palabras, en determinadas áreas de mi vida, y buscando en su presencia, buscando hoy el mensaje que el Señor quería que fuera impartido a su iglesia. Tenía cuál era la palabra y la tengo y la vamos a compartir, pero me sorprendió que al despertar hoy de mañana, cuando me dispuse a orar y a buscar del Señor, tuve una imagen, una visión, digamos, y fue como, no sé si se lo voy a poder mostrar porque están todos mis apuntes acá, a ver, pero primero se lo muestro a ustedes. ¿Ven todos estos puntitos así? No, no, ustedes. Así. ¿Sí? ¿Y este? También. Mira, si yo se lo muestro a ellos lo podrán ver, ¿no? O sea, sé que lo acerqué mucho. Bueno, ¿vieron un saco que tiene ojales y que tiene una hilera de botones? Bueno, el Señor, la visión que tuve, la imagen que tuve era de puntos alineados así, ¿no? Vertical, y un punto solo. Esos puntos de los que yo te hablo eran personas. ¿Qué? No, lo que dice ahí, sí. Eran personas con su luz. Entonces, cuando empecé a entender, digo, ¿pero qué me estás mostrando, Señor? Entonces entendí, enseguida vino a mí la palabra que está en Mateo 5, 14, 15, 16, que habla de que nosotros somos la luz del mundo. El Señor me estaba trayendo una imagen clara en la cual yo veía eran personas alineadas, ¿sí? Como un ejército, ¿viste? Como un ejército alineado con su luz, cada una irradiaba su luz, y aquí había una persona frente a ellos o alejada de ellos que también tenía su luz. Entonces cuando tenía esa imagen, digo, sí, Señor, tu palabra dice, como dice aquí, te lo voy a leer, Mateo 5, 14, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Te la leo porque así empezó el trato para el mensaje de hoy el Señor. Y entendí entonces que todas estas personas juntas, alineadas, ¿sí? Con su luz, hacían más fuerte esa luz. Así como una ciudad, dice aquí la palabra, donde hay muchas luces encendidas, es imposible que no se vea, ¿verdad? Y esa otra persona que estaba allí sola también tenía su luz. Y el Señor me hizo entender y quiero impartirlo a ustedes. Alineados como un ejército, te decía. Como el ejército del Señor, como el ejército de Dios, como el ejército de Jehová. Todos con su luz. Nosotros somos la luz.
Y este otro que estaba allí también tenía su luz, pero iluminaba igual. Entendía que era más débil, porque todos juntos producían una mayor luminosidad. Se iluminaban unos a otros. Y veía como este que estaba lejos o solo, no estaba iluminando a otros. Y su luz sola se hacía más débil. Entendía que el Señor nos llama a compartir. Yo digo, Señor, esta imagen, y así dije, Señor, voy a dar el mensaje como me lo diste, en obediencia, nos llama a compartir, a relacionarnos. Y al relacionarnos unos con otros y compartir, vamos a ir viendo cosas en mi hermano o en mis hermanos. Y mis hermanos van a ver cosas también en mí. Pero me hacía entender que todos estamos en las manos del Señor. Que todas esas cosas que yo puedo ver en Agustín, que Agustín puede ver en mí, son cosas que el Señor aún está tratando, pero mi luz lo ilumina a Él y su luz me ilumina a mí. Entendía, por ejemplo, también cuando Mirta y Carmen comparten esas reuniones de oración cada semana. Ha sido un tiempo ya hermoso en el que vienen perseverando en eso. La luz de Mirta, la luz de Cristo en Mirta es impartida sobre Carmen y sobre las personas que se reúnen a compartir de la palabra de Dios. Y la luz también que hay en cada uno de ellos es también impartida en Mirta. Entonces, qué importante es. Y veía la diferencia en el que no se está relacionando, el que no está compartiendo, ¿sí? Pero no te estoy hablando de la soledad de lo íntimo, ¿no? O sea, no te hablo de la soledad en la que nosotros estamos en lo secreto o en la luz de Dios, en la presencia de Dios, sino de estar fuera del cuerpo de Cristo, de estar fuera. Me hacía entender eso el Señor. Quizás sea un poquito complejo, pero es algo que el Señor empezó a impartir y de esa manera. Entonces entendía también que la luz de aquellos que están reunidos, la palabra de Dios dice congregaos, ¿verdad? La palabra dice acercaos a que nos acerquemos a Dios. Allí ¿cómo se llama la palabra acá que la tengo anotada y no quiero que se me olvide? En 1 Corintios es que está, dice acercaos confiados, no sé si la anoté, acercaos confiados al trono. Hebreos 4:14. Dale. Me acerco confiado al trono de la gracia, me acerco confiado a Dios. En la palabra de Dios Él nos insta a acercarnos, a congregarnos. Entonces entendía que el Señor de alguna manera nos está mostrando que el cuerpo de Cristo debe estar alineado en ese orden que Dios tiene para estar dando esa luz que Él ha puesto en cada uno de nosotros, iluminando unos a otros, impartiéndonos unos a otros, acercándonos a ese trono, acercándonos a Él juntamente todos. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Acercándonos al trono de gracia confiados para hallar gracia, para el pronto auxilio. O sea que este cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, cada miembro del cuerpo de Cristo necesita misericordia de Dios. A pesar de que la palabra de Dios dice que somos luz, todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Y eso me hacía entender el Señor para poder sobrellevar muchas veces esa convivencia o esa relación, porque mucha gente no quiere o juzga o nos juzgamos a veces entre hermanos por esto, por aquello, pero todos estamos en las manos del Señor, siendo tratados, siendo sanados, te decía yo. Sanados. ¿Y por qué te hablo de ser sanados? El Señor en estos días está tratando en eso, en mi vida y aquí en la congregación, con respecto a la sanidad. Pero para entender que necesito de ser sano,
primero tengo que aceptar que estoy roto, aceptar que hay cosas en mí que fueron rotas, que hay personas que me rompieron y que si hemos podido llegar hasta aquí hoy es porque Él estuvo, porque Él nunca nos dejó, porque Él nunca nos soltó. Entonces vamos entendiendo que este cuerpo de Cristo, que es lo que es la iglesia, es un grupo de personas que tenemos características diferentes, pero que todos estamos bajo la mano poderosa del Señor. Entonces, entender que mi hermano y yo estamos padeciendo diferentes situaciones, pero que cada uno de nosotros está siendo perfeccionado por aquel que comenzó la buena obra en ti, en mí, hasta el día de Jesucristo. Te decía, es necesario, dice la palabra, que nos acerquemos al trono de la gracia. Dice la palabra también en Hebreos 11:6 que aquel que se acerque a Dios es necesario que crea que le hay. Si es necesario que crea que le hay, está hablando de fe. Dice la palabra allí en Hebreos, creo que es 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús, cuando alguien le pedía o se acercaba, como la mujer de flujo de sangre, le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. A María y a Marta le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces vamos entendiendo que Jesús nos enseña en su palabra que es necesario acercarnos a Él para que lo que es necesario que en nuestra vida suceda, esa sanidad venga de su mano a nosotros. Me gusta lo que entraba en el mensaje de hoy, que muchas veces nos aislamos por tal condición en mí, o porque muchas veces en la iglesia aquel que más necesita es rechazado. Y hoy la palabra nos está diciendo todo lo contrario. Hoy la palabra nos está enseñando lo que Jesús quiere impartir. Dice en el Salmo 133:1, mirad cuán hermoso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántas situaciones se ven en la iglesia de Jesucristo internas hoy? Esto venía por diferentes cosas que me voy enterando y yo digo, qué triste que estemos perdiendo el tiempo y permitiendo que el cuerpo de Cristo sea diezmado, sea menguado tantas veces, cuando el Señor en su palabra nos insta a estar en armonía y a estar orando los unos por los otros. Entonces, te decía, si yo puedo aceptar y entender que hay algo que puedes necesitar en mí, la sanidad, que estoy rota. Un día, vino esta reflexión por lo siguiente, un día una hermana me dijo, es necesario que sanes bien para poder sanar a otros. Y yo resistí lo que ella me dijo. Yo pasé por estas situaciones. ¿Finalizaste? Yo pasé por diferentes situaciones, pero pude. Y pude. Pero llegó un momento en que entendí que yo había resistido con mi fuerza ciertas situaciones, pero que esas situaciones me habían roto. Que esas situaciones me habían marcado. Entonces, cuando reconozco que necesito ser sanado, entonces entiendo a través de la palabra que hoy el Señor está trayendo que mi fe
Tu fe va a ser la que hagan que a través del oír la palabra de Dios crezca, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, al oír su palabra, cada uno de nosotros, el que está a mi lado, el que está enfrente, el que está al costado, tú y yo, nosotros hemos sido rotos por otras personas y lastimados, pero cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios vamos a empezar a ser sanados a través de su presencia, a través de acercarnos a Él. Todos necesitamos sanar. ¿Podés reconocer que es así para tu vida? Capaz que ya hemos pasado por diferentes procesos y hemos sanado de muchas cosas. Pero yo creo que en esa palabra que dice el Señor, como te decía hace un momento, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. O sea que el Señor a su tiempo va tratando en nuestra vida diferentes áreas. Y todo esto viene por la palabra que el Señor ministró profundamente en estos días en mi vida, que está en la carta tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Pero ahora que se me traspapeló. ¿Me van siguiendo? Estamos hablando de la sanidad que la iglesia de Jesucristo, la luz del mundo, necesita. Para un poquito que estoy en Pedro. Tercera de Juan, primera de Juan, tercera de Juan aquí. Dice la palabra de Dios en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Esta carta fue escrita por el apóstol Juan ante una situación que se presentaba con un miembro de la iglesia, pero sobre todas las cosas hacía énfasis en lo necesario que es que los creyentes ayudaran a otros cristianos a difundir la verdad de Jesús. Entonces entendía por qué el Señor había empezado con toda una proyección de cómo tiene que ser el cuerpo de Cristo, cómo tenemos que estar aquellos que somos cristianos, dándonos luz y dando luz a todo lo que nos rodea. Entender, ¿qué pasó? Entender que este versículo fue enfocado, ¿qué pasó? Fue enfocado a la necesidad de sanar el alma. ¿Por qué? Porque habló de prosperar el alma el Señor. Así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si nosotros vamos a ver qué quiere decir prosperar, yo busqué, dice del griego, euodo, significa irle bien, ayudar sobre la marcha o tener éxito en alcanzar, lograr un fin deseado, avanzar. O sea que prosperar es que te vaya bien, es ir ayudando sobre la marcha, es ir teniendo un éxito o alcanzar algo, un fin deseado. Y acá está hablando el apóstol Juan de que seas prosperado en todo como prospera tu alma. Entonces yo entendía algo. El alma es el asiento de las emociones. El alma está compuesta por mi voluntad, por la voluntad. En el alma, en nuestra mente, se pelean
batallas constantes. Entendía cómo el alma, que es una parte nuestra, porque somos tripartitos, hemos sido hechos a semejanza del Señor. Somos espíritu, alma y cuerpo. Agustín nos enseñaba el otro día, el sábado pasado, exactamente eso que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde dice que nosotros, a ver si no ¿la tenés? Dale, hijo, léela. Primera Tesalonicenses 5:23. Sí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. ¿Qué te quiero decir? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y decíamos que el alma es el asiento de las emociones, es donde está nuestra voluntad, ¿sí? Nuestra mente. Y es donde nosotros libramos las batallas. Y aquí está diciendo en la palabra de Dios que somos espíritu, alma y cuerpo. La parte espiritual es la que se conecta con Dios. Entonces, cuando predomina lo almático en mi vida, las emociones, de acuerdo a mis emociones, entonces tomará el control de mí. Será mi estado de ánimo, andaré así. Quizás si estoy contento o estoy alegre o todo me va bien, esté pum para arriba. Pero al rato sí, mis emociones son las que me controlan y estoy triste, desanimado porque tuve una mala noticia, entonces, ¿cómo voy a andar? Pum para abajo. Entonces, entender que esta relación que estamos haciendo en este momento es lo siguiente. Si mi espíritu está sujeto al Espíritu Santo de Dios, entonces mi espíritu va a estar alineado a la palabra de Dios y mi alma se va a sujetar al espíritu y todo eso va a hacer que mi cuerpo también esté bajo el control del Señor. Cuando el espíritu está sujeto, mi espíritu, al Espíritu Santo de Dios, todo estará bajo su control. Van a poder ver a Cristo en vos y en mí. Entonces, al ir siendo cambiados, al ir siendo sanados, al ir cambiando nuestra actitud, nosotros vamos a ir creciendo en Él, porque va a ser su espíritu el que me esté dando a mí la transformación. Yo voy a empezar a obrar conforme al Espíritu de Dios, conforme a la enseñanza que el Espíritu de Dios imparta sobre mi vida. Entonces, en ese crecer, en ese madurar en Él, ahí es donde nosotros vamos siendo sanados. De lo contrario, si mis emociones, mi voluntad tiene el control y el gobierno de mi vida, nosotros nos estancamos. Mi alma se estanca en vivencias pasadas, en experiencias que yo tuve traumáticas y quedo estancado. No prospera para bien, sino va a prosperar en aquello que la gobierne. Mi alma va a prosperar en aquello que la gobierne. Entonces, gobernará también mis acciones, mi cuerpo, mi ser. Quizás, si está predominando lo almático, esté gobernando entonces lo que durante tantos años te gobernó o me gobernó a mí. Pero hoy, cada uno de nosotros hoy está siendo sanado. ¿Sanado por qué? Porque estamos entendiendo y escuchando su palabra, y el que da el crecimiento, dice la palabra de Dios, es Dios. Él es el que da el crecimiento, Él es el que nos sana, Él es el que nos restaura. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6,
están hablando allí, hay se plantea una situación en la cual estaban discípulos de Apolo, discípulos de Pablo, y empiezan diciendo uno, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, cuando todos somos de Cristo. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, dice, yo te lo parafraseo, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él da el crecimiento. ¿Se entiende? Estamos entendiendo que hay algo que es necesario que suceda en nuestra vida. Si andamos rotos, seguimos así estancados, pero si empezamos a reconocer que hay áreas de mi vida que tienen que ser sanadas, voy a ir a la fuente de vida, a aquel que me conoce, aquel que me dice que me acerque confiado a Él, aquel que me dice que me acerque y que es necesario que crea que le hay, que vaya con fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Ese es el que da el crecimiento. ¿Y sabes qué entendía también? Que crecer duele. Viviana, qué bajón que tenés hoy, ¿no? No. Crecer duele. No te estoy diciendo que quedarte estancado. No, crecer duele. Es salir de esa condición, salir de eso que te tuvo gobernado durante tantos años. Porque lo almático predominaba en vos. Porque estaba todo sujeto a tus emociones. Pero el Señor dice que quiere, a través de la palabra del apóstol Juan, que nuestra alma prospere, así como tengamos salud, y que todo prospere en nuestra vida. Hay muchas áreas en nuestra vida que quizás están estancadas porque cada uno de nosotros no ha entendido que hay un orden. Y por eso entiendo lo de la alineación, el orden que Dios me mostraba. Es necesario que nosotros nos sometamos bajo la poderosa mano del Señor. Nos humillemos bajo la poderosa mano del Señor y decir, Señor, yo necesito que me sanes. Reconozco que hay en mí cosas que ya no pueden permanecer, cosas que me dominan, que a ti no te agradan. Y te decía, crecer duele, sanar duele. ¿Te acordás cuando te ponían alcohol en una herida, cuando te lastimabas? Veías que no dolía, o no veías que no duele, porque te dije, te duele. Y crecer duele también. Yo me acuerdo, tengo esto muy grabado, Agus, cuando era chiquito, me acuerdo que decía, me duelen las piernas, mamá, me duelen las piernas. Y era que estaba creciendo. Lo llevo al médico y me dice, señora, está creciendo. Así que crecer duele, ¿sí? Pero reconocer que debemos ser sanados, reconocer que debemos ser limpiados, reconocer que existen, que hay en vos, así como en mí, pensamientos, sentimientos, emociones que ya no está bueno que sucedan. ¿No te pasa de que ante un suceso, ante algo que sucede en una circunstancia, te domina algo? Y cuando vos sabés que la palabra de Dios te está diciendo, sean mansos y humildes como yo. Ay, Señor. Capaz que es justo, capaz que es injusto lo que te pasa. Y eso, sea justo o sea injusto, el Señor nos llama a ser mansos. Pero eso que estás hoy en vos, esa reacción que permanece, que estás pudiendo identificar, o esa condición en vos que te controlan, es necesario que nosotros alcancemos esa paz que nos promete el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice, mi paso dejo, mi paso doy. La palabra de Dios nos dice que vayamos
Y llevemos en toda oración y ruego nuestras peticiones, que no estemos afanosos por nada, que la paz de Dios guardará nuestros pensamientos, ¿sí? Y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces vamos entendiendo que necesitamos ir a Él, ponernos cada día, cada momento en sus manos. Me acuerdo ahora de cuando, ahora no, digo, me traía el Señor cuando me hacía escribir todo esto que te estoy hablando del Espíritu Santo, a lo que Agustín compartía el otro día, cuando Jesús estaba en Getsemaní, y decía, velad y orad, para no ser tentados. ¿Y en cuántos pasajes de la Biblia nosotros tenemos el que estemos velando, que estemos vigilantes, que estemos orando? Entonces nosotros necesitamos ir al Señor, ponernos cada día, cada momento en sus manos. Necesitamos oír su palabra que nos limpie. El leproso, hay un pasaje en la palabra que habla de que el leproso salió al encuentro, fue a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Si quiero. Y al instante fue limpio. Vos y yo. ¿Cuál es tu lepra? Es fuerte esto. ¿Cuál es mi lepra? ¿Cuál es tu lepra? Ese sentimiento, esa actitud, ese pensamiento con que batallás. Que batallás hace mucho. ¿Cuál es tu lepra? Ese lugar en mi corazón y en el tuyo en que nosotros nos paramos en un determinado momento para poder sostenernos, para poder mantenernos ante distintas situaciones, para poder mantenernos pero con nuestras fuerzas. Te estoy hablando del orgullo, te estoy hablando de la idolatría. ¿Cuántos de nosotros nos paramos en esos pedestales en que opera el orgullo, la idolatría, la vanidad, para que no te tumbaran, para que no te derribaran? Confrontar eso es necesario. Es necesario que nuestra alma prospere. Es necesario entonces confrontar lo que identificamos hoy, lo que estás identificando, que ya no debe estar conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, conforme a la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Tomar una nueva actitud. El otro día en el discipulado estábamos viendo las actitudes que debemos desarrollar los hijos de Dios cuando venimos a Cristo, y yo diría en la vida del cristiano. Y hablaba de actitudes que debemos desarrollar como la paciencia, como el gozo, como el amar, como el ser diligentes. Entonces, tomar una nueva actitud y desarrollarla en Dios, conforme a lo que Dios nos dice. Eso, ¿sabes qué va a hacer? Que el fruto del Espíritu Santo en vos y en mí se manifieste. El fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es templanza, es fe. El fruto del Espíritu. El árbol se conoce por su fruto, ¿verdad? El fruto es lo que da. Entonces, si en vos y en mí se ve el fruto del Espíritu, gloria a Dios, vamos caminando. Pero si en vos y en mí el fruto que se pueda ver, o la obra que se pueda ver, es lo que está prosperando en vos y en mí, es eso que no debe estar, que Dios desaprueba, es tiempo entonces de reaccionar. Él viene hoy y responde. ¿Sabes a qué responde?
responde a mi pedido, a tu pedido, a nuestro pedido. Y vos me podés decir, yo no estoy pidiendo nada. ¿Y sabes qué te digo? Lo que el Señor puso en mi corazón. Es un grito que hay dentro de ti y dentro de mí. Un grito silencioso. Un grito silencioso en ti y en mí que Él oye. Él lo oye. ¿Y sabes qué te dice? Sé sano. Quiero. Sé sano. A veces nosotros nos llenamos de cantidad de justificaciones y nos parapetamos en esa condición que nos gobernó porque nos parece que no vamos a poder salir. Y es tan simple, amado, quiero que prosperes en todo, en todas las cosas, así como prospera, así, y que tengas salud, así como prospera tu alma, gobernada por el Espíritu. Si tu alma es gobernada por tu Espíritu, este gobierno que tiene tu Espíritu es el del Espíritu Santo de Dios, va a gobernar todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo de Dios sea el que traiga revelación de su palabra a tu vida, que es lo que el Señor quiere tratar con cada uno de nosotros hoy. Para ir cerrando, Josué 1:8. Dice la palabra de Dios. Hay mucho Josué hoy aquí, Hay mucho Josué, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarás de día y de noche en este libro. Está hablando de la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, amén, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar, porque entonces nuestra alma podrá estar totalmente sujeta a lo que la palabra de Dios puede obrar en cada uno de nosotros. Puede ser sanada, puede ser restaurada. Entonces, todo te saldrá bien. Necesitamos, número 1, de Él. Amén. Es necesario confrontar, identificar lo que ya no debe estar o en nosotros, conforme a la palabra de Dios, tomar una nueva actitud, ¿sí? Dice la palabra de Dios también que tú guardarás en perfecta paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Isaías 26:3. El Señor nos quiere acercar a Él, que permanezcamos en su presencia, buscando de Él, acercándonos, confiando, que hallaremos misericordia, alcanzaremos su gracia. Amén. En el nombre de Jesús es necesario que entendamos lo que la palabra de Dios quiere hablar a tu vida y a la mía. Amados, dice la palabra de Dios, yo deseo que tú seas prosperado
Dios quiere que nuestra vida cambie en aquellas áreas en las cuales aún quizás no le hemos dado a Él lugar. ¿Sí? Todo aquello que hoy esté siendo confrontado a la luz de la palabra. Somos luz y el Señor nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, porque hoy hemos compartido tu palabra. Hoy el mensaje, Señor mío, como tú lo has entregado, ha sido impartido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que siga ministrando en nuestras vidas, el que traiga claridad, el que traiga entendimiento, el que traiga revelación, Señor mío, para que así sea, Señor, para que todo salga bien, conforme a tu palabra nos instruye. En el nombre de Jesucristo, bendecimos cada familia, bendecimos cada hogar, bendecimos, Señor mío, tu santo nombre y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en este día, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dios les bendiga, su paz sea con ustedes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por